Es decir, en estos momentos ahora, nosotros supeditamos esta lógica, la supeditamos a la psicología. O sea, el hombre razona como razona porque está construido como está construido. Entonces vamos hacia atrás. Es decir, la matemática está basada en la lógica. A su vez la lógica está basada en cómo nosotros estamos construidos a nivel psíquico, pero también nuestra psicología está basada en nuestra biología. O sea, nosotros pensamos porque estamos hechos de una determinada manera biológica. Además, hacia atrás tenemos la química, los humores químicos que de alguna manera manejan toda nuestra estructura biológica y nuestro quehacer en el mundo. Entonces vemos que en esta rueda de Raymond Queneau, en esta rueda de Piaget, hay una especie, digamos, de ida y vuelta. O sea, las matemáticas va hacia adelante, matemáticas, física, química, etc., pero va también hacia atrás. La matemática depende de la lógica y depende de nuestra, digamos, nuestra cualidad humana, cómo estamos construidos nosotros humanamente. De acuerdo a eso, existe nuestra psiquis, y nuestra psiquis es la que determina nuestra lógica. Claro está, esto es lo que pensamos ahora. Más de 2000 años tuvieron que pasar para que el hombre de alguna manera tuviese que dar por sentado que lo que nosotros recibimos puede ser más bien una especie de información o una especie de decodificación de la realidad, pero que no sea una consecuencia de la realidad misma, sino que por el contrario, lo que nosotros recibimos lo decodificamos de determinada manera porque estamos construidos de determinada manera. Y si esto es ahora, volvemos otra vez atrás en el tiempo. Esta lógica nos da a nosotros un sentido de objetividad. La objetividad es el fundamento de la ciencia. Algo es objetivo cuando no depende de quién mire tal proceso, sino que ese proceso va a ser igual para todas las personas que lo miren, o sea, no va a ser un proceso subjetivo. Decimos, por ejemplo, que el arte es subjetivo. Decimos, por ejemplo, a mí me puede gustar, supongamos, una pieza de Chopin y a otra persona puede no gustarle. Un cuadro, supongamos, de un pintor puede gustarle a una persona, puede no gustarle a otra. Eso es subjetivo, pero la ciencia no. La ciencia es objetiva. O sea, lo que pasa en ciencia debe ser entendido, debe ser aceptado por la comunidad. Al menos debe ser entendido y aceptado por la llamada comunidad científica. Si eso se da así, entonces, digamos, adquiere una especie de sentido común esa ley física o ese pensamiento que de alguna manera es aceptado por la comunidad científica. Desde la época de los griegos, en donde nuestra razón era algo así como un obsequio de los dioses para nosotros, para poder entender y decodificar el mundo, y uno de los principales aderezos de eso, o una de las principales herramientas era nuestra matemática basada en la lógica, es por eso que para los griegos Dios era el gran geómetra. Dios había construido al mundo con geometría y lógicamente con matemática. Pero claro está, esa construcción, digamos, es muy fuerte dentro del tiempo porque llega hasta la época de Galileo. Galileo también dice lo mismo. Dice que el universo está escrito en un lenguaje, en símbolos matemáticos y geométricos, y que es necesario entender ese lenguaje o entender esos símbolos para poder comprender lo que nosotros llamamos ciencia, para poder interpretar lo que sucede en la realidad del hombre y esa interpretación poder llegar a formalizarla, o sea, poder expresar eso en términos de fórmula, que es lo que hace Galileo cuando dice un cuerpo cae y llega a tierra con una determinada velocidad. Entonces formaliza el proceso físico a través de una fórmula, formaliza el tiempo de caída, formaliza el espacio que recorre. Claro está que para este momento hay dos elementos que son inamovibles y son el espacio y el tiempo. Que para Heráclito, en su momento, su comentario fue: el espacio y el tiempo constituyen una malla donde el hombre de alguna forma está incrustado en esa malla, está metido, o sea, estamos metidos en el espacio y en el tiempo y no hay forma de evadirse de eso. Es el marco de todo lo que le sucede al hombre, de todos los procesos, de toda la vida, del devenir del universo como tal.
son el marco, son el espacio, el tiempo. La pregunta es, ¿ese espacio y ese tiempo son reales en cuanto a independientes del hombre, o ese espacio y ese tiempo constituyen una forma que tiene el hombre de entender la realidad, o para ser más concreto, constituyen el marco donde el hombre tiene que colocar la realidad? Entonces, históricamente aparece, siglo XVIII, aparece Immanuel Kant. Kant, que se había dedicado a las matemáticas, se había dedicado a la filosofía. En su crítica de la razón pura, él dice una frase importantísima. Él dice que la geometría euclidia es apodíctica al ser humano. ¿Qué quiere decir? Simplemente esto, que el ser humano no tiene más remedio que pensar en términos euclidios. Dicho en forma más clara, que el ser humano no tiene más remedio que pensar en formas geométricas. Es decir, una cosa es la forma que tiene el hombre de decodificar la realidad, y otra cosa muy distinta y arriesgada es suponer que si el hacedor del universo existe, la forma de construcción de ese hacedor tiene que ver con los mismos atributos humanos, con las mismas percepciones humanas y fundamentalmente con las mismas limitaciones. ¿Qué son el espacio y el tiempo? ¿Son atributos humanos? ¿Son limitaciones del ser humano? ¿Existen fuera del ser humano como tal? ¿Qué ha pasado a través de los tiempos? En estos momentos, ¿qué se piensa con respecto a eso? ¿Qué pensamos con respecto al espacio y al tiempo? Vuelvo otra vez hacia Immanuel Kant. ¿Qué dice Kant con respecto a esto? Bueno, creo que una lectura prolija de su capítulo de la crítica de la razón pura, que se llama Estética Trascendental, en donde él habla de los a priori, el a priori interno, que es el tiempo, y el externo, que es el espacio. Creo que una lectura prolija nos da a entender de que es la forma que tiene el hombre de decodificar la realidad, qué es el espacio, qué es el tiempo. ¿Cómo había definido Aristóteles? Otra vez vamos hacia atrás. El tiempo es la medida del cambio. Pero una cosa es la medida del cambio y otra cosa es el cambio como tal. O sea, el tiempo es una palabra. Tiempo es la palabra que indica la medida del cambio. Pero no hay que confundir medida de algo con eso. Por ejemplo, supongamos que tengo en una habitación un aparato que me mide la temperatura. Y supongamos que me está midiendo 24 grados Celsius. Y yo digo, digamos, señalo el aparato y digo, eso es 24 grados Celsius, eso es calor. No, eso es un marcador, me está marcando el calor es otra cosa. Bueno, pues el tiempo es el marcador del cambio. ¿Dónde se ve esto? Claramente que el tiempo es el marcador del cambio. Bueno, en la teoría de la relatividad. En algún momento vamos a hablar de esta teoría de la relatividad, vamos a explicar cuáles son las ideas fundamentales de esta teoría de la relatividad. No es necesario entrar ni en la teoría de tensores, ni en grandes cálculos matemáticos para entender de alguna manera esta idea fundamental. Esta idea fundamental que en un principio se nos escapa a nivel de intuición. ¿Por qué se nos escapa a nivel de intuición? Porque Kant tenía razón. El espacio y el tiempo son formas a priori, son formas de meter la realidad dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Y eso es porque el espacio y el tiempo son atributos humanos, es nuestra forma de decodificar, de entender y de explicar a la realidad.